Como ya saben, frené acá un toque a juntar lombrices con el ojo roto. Este es uno de mis puntos para juntar lombrices, que no voy a delatar tampoco, obviamente, porque los otros lugares me lo saquearon. Y lo del ojo en realidad fue una boludez, pero no lo voy a decir hasta el final del video para generar misterio, para hacerme el misterioso. Hoy estoy segurísimo que salen taruchas, hace un calor terrible, el agua acá en el arroyo no está ni muy playo ni muy profundo, así que bueno, recién me di cuenta que se me rompió toda la ranita la otra vez. Las taruchas me la rompieron todas. Así que voy a ir a buscar una ranita y alguna mojarrera o taruchera a la casa de pesca, que voy siempre acá cerca del arroyo. ¿Y loco? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. ¿Todo tranquilo? Estamos actuando un poquito. Vamos a hacer así. Voy a grabar y con el ojo este que tengo medio roto, voy a hacer cada cosa que diga voy a hacer Guiño. un guiño. Acá veo que tenemos un montón de ranitas, Bueno. ¿verdad? Tenemos un par de ranitas. Y justo. Guiño. No, pero posta, justo necesitamos una ranita. Buenísimo. Porque el otro día me la hicieron pelota acá a Joya. las taruchas. Tenés distintas... No, a mí me gusta este, el verde como el canal. El verde va. Quiero que sea todo como pesca urbana. Todo verde. Todo verde y negro. Ahí se fue el local, ahora le voy a revisar la caja. Acá en zona norte, acá al lado del arroyo, que yo siempre digo que uno de mis lugares preferidos porque es increíble cómo sale el pescado acá. Bueno, van a poder comprar acá en zona norte gorras y remera y todo lo que sea de pesca urbana. Indumentaria oficial de pesca Así urbana. que bueno, vamos a dejar hablar un poco al pedo y me voy a pescar. A lo que venimos. Bueno, che, Cristian, nos vemos, loco. buenísimo. Toco, Dale, muchas gracias. Después si saco algo paso A refregármelo. a agradecer. No, agradecerte. Gracias, loco. Bueno, y también le voy a chorear una mojarrera. El agua está bastante clara, pueden verse ahí sábalos. Taruchas no veo ninguna, pero bueno, ahora en un ratito vamos a averiguarlo. Ya es hora de pescar. Después la campanita esta, si el dueño llega a ver el video, la puede ir a buscar a la casa de pesca. La voy a dejar ahí. Recién le puse un portanzuelo porque tenía de otra vez que fui a pescar en un anzuelo puesto, directo. Mi color preferido de pesca urbana. Siempre encuentro la del Diego.
por lo menos en esta parte no picó ninguna tarucha. Así que me voy a ir para aquel lado. Todo esto son almejas. Hay que tomar distancia. Vamos a seguir buscando la tarucha. Y si no salen, bueno, tengo el mojarrero. Acá no pasa nada. Se ve el agua toda con muchas algas. Van a ver la cantidad de sábalos que hay acostados bien sobre la costa. Uy, qué boludo, mirá. Cagó la ranita. ¿Salió? Dorado. Bueno, lo voy a volver rápido antes que se muera. Vaya, vaya, vaya. Justo me estaba quedando de cebo, posta. Acá los chicos me dieron suerte, que justo son suscriptores. Aparecieron y saqué el dorado al toque. Me voy a llevar de esta para el acuario. Voy a seguir probando un poco más los señuelos y después voy a tener mi disfrutación con la mojarrera, que es una de las pescas que más me gusta. Bueno, pero antes de eso voy a ir a tomar un refrigerio a la fuente de sodas. Así me refrigerio el ojo. Voy a dejar de tirar con la cucharita. El agua está muy turbia acá en el río. Está todo muy removido. Está creciendo un poco ahora. Ahora me voy a poner con la mojarrera un ratito y aprovechar que acá está libre, que no hay ningún barco estacionado, para hacer algunos tiros con la tripa. Vamos a ver qué pasa. Hoy traje una sola caña
pasando el aparejo. Estoy poniendo el líder otra vez porque voy a tirar con la mojarra. Un moncholo. Recién traía algo grande, me parece que era una raya, pero no sé en realidad, porque me llegó un poco así, después se habrá enganchado con algún palo o algo en el fondo. Voy a tirar de nuevo, con la mojarra picó por lo menos. Recién estaba re desprevenido, no saben la corrida que me pegué. Me di vuelta y la caña estaba toda doblada. Ya sé que está para hacer frito, pero no tengo ganas de comer pescado. Por lo menos hoy. Y lo largué a propósito. Bueno, vamos a hacer el último tiro, pero en el arroyo. Así que vamos. Voy a hacer una paradita acá en el acuario, en la laguna, y le voy a dar un poco de comida mágica a los peces que hay acá, a propósito. Ese es un perrito de agua. Andá a saber lo que está haciendo. Está comiendo algo. Ajá, ahí salió una. No me quiero mover porque se van a asustar y se van a ir. Ahora le voy a tirar un poco más. Miren quién apareció, el perrito de agua. El perrito come planta de agua.
Está re loco este perro. Miren lo que hace, miren. Cómete el pasto. Cómete ahí el barro. Es su disfrutación. Ahí vio las carpas, loco. Tírate, dale. Le ladra las carpas, loco. Uy. Está re loco, se dio toda la vuelta. Estoy re atrincherado acá atrás de unas plantas. Voy a seguir camino hasta el arroyo para el último tiro de verdad y a llevar la campanita a la casa de pesca. Perdónenme por favor, pero todavía no me puedo ir. Miren quién apareció otra vez. Es una especie de perrito de agua que se alimenta de vegetales y carpas. Bueno, chao. Bueno, te dejo la campanita para el dueño, ¿viste? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué tienen No que sé, decir? nada, no sé, tienen que demostrar que son el dueño. Es medio imposible, pero bueno. Listo, va a ser entregado. Dale. Ahora solo queda esperar. Y me olvidé de decirle lo del ojo. No era nada al final, me dio un cabezazo jugando a la pelota. Con Oliver. Se llama Oliver justo. Como Oliverato. Este sí fue el último tiro. Ya hace rato que estoy esperando que pique y no pasa nada. Así que es hora de retirarse. A ver si las anguilas me comieron todos los peces. Espero que les haya gustado. Ahí se va. Una más para la colección. Bueno, buenísimo. Nadie se comió a nadie. Pero nadie se comió a nadie porque Cuca fue desterrada. Ella sí quería comerse a sus amigos. Ahora sí, chao.